Bienvenidos a nuestro programa, que es el estudio de la Epístola a los Gálatas. Hoy estamos realizando un pequeño repaso, respondiendo a diversas preguntas que se nos han planteado, con el propósito de que guardemos dentro de todo el aspecto de estudios que hemos tenido, que guardemos en nuestro corazón las cosas fundamentales y más importantes. Así que hoy tenemos el segundo repaso. Ya presentamos uno y ahorita vamos a hacer la última parte de el estudio que hicimos de la Epístola a los Gálatas. Vamos a abordar algunos temas que nos han llegado como preguntas y quisiéramos que sean básicamente de bendición para todos los que estamos participando de esto, porque creo que nos responde a muchas preguntas, no solo los que preguntan, sino muchos otros que no se atreven, pero que tienen las preguntas y nosotros vamos a tratar de responder y de ayudar para que todo sea para bendición de nuestras propias vidas. Así que quisiera que mencionemos las preguntas, por favor. Okay, la primera pregunta dice así: ¿por qué razón Pablo se opuso a la acción de los judaizantes? Muy bien. La historia tiene una serie de puntos problemáticos aquí. Porque si ustedes recuerdan su lectura del libro de los Hechos, nosotros miramos a la primera iglesia todavía atada al templo, y ellos asistían al templo a las horas litúrgicas, digamos, de oración. Todos los días, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, había sacrificios. Y durante esos sacrificios habían tiempos de oración y tiempos de cantos, aparte de lo que tenía que ver todo el ritual del sacrificio. Y tenemos relatos de que los apóstoles y otros asistían ahí. Y por cierto, los primeros milagros que ocurren con respecto a los apóstoles, esos milagros tienen que ver con su llegada al templo de Jerusalén. ¿Qué pasa con que Pablo se oponga tan ardientemente al sistema judío en la iglesia? Déjenme contarles, Pablo fue traído después de 14 años de estar lejos, fue traído por Bernabé a la iglesia de Antioquía. Y Pablo se quedó juntamente con él pastoreando la iglesia de Antioquía. La Antioquía fue la primera iglesia visible que nosotros conocemos, formada principalmente por gentiles, no por judíos, es decir, por gente no judía. Entonces, Pablo había puesto el fundamento en la iglesia de Antioquía, y había puesto ese fundamento en todas las iglesias que Pablo fue sembrando en los diferentes lugares, incluyendo Galacia. Recordemos que Galacia no es un pueblo, sino que es un territorio. Es como una pequeña nación llena de ciudades. Y Pablo, en su primer viaje misionero, empezó fundando iglesias en el sur de Galacia. Entonces, ¿por qué Pablo se opone a los judaizantes? En nuestro programa anterior analizamos un poquito lo que es tratar de cumplir la ley y lo que es la gracia. Si nosotros no tenemos eso en mente, no vamos a poder entender por qué Pablo se opone a los judaizantes. Porque si usted y yo aprendemos a caminar por fe y dejamos que el Espíritu Santo nos lleve a donde Él quiera, entonces nosotros vamos a tener una experiencia personal con Dios. Y Pablo viene y enseña eso en sus iglesias, pero llegan unos predicadores ambulantes judíos que llegan a decirle a la gente que si no cumplen con las normas de la ley y que no cumplen con las fiestas judías, no pueden ser salvos. Y si no se circuncidan, peor. Entonces, ustedes podrán notar que ahora
el judaísmo en sí mismo choca terriblemente con el mensaje del Evangelio. Y choca porque es como regresar otra vez al pecado o a las prácticas del legalismo con los esfuerzos propios que no logramos salir adelante. Es frustración. Entonces, aquí sucede que Pablo se opone tremendamente y, ¿saben? Logró que la primera iglesia, según el capítulo 15 de Hechos, tuviera el primer concilio. Y en ese concilio precisamente fue la discusión sobre el problema de el establecimiento de prácticas judías o no. Si ustedes ven, la única recomendación que dejó a la iglesia este concilio fueron cosas morales. Por ejemplo, no cometer pecados sexuales, no comer sangre y algunos otros datos básicos, fundamentalmente cosas morales, lo cual nos lleva a nosotros a algo. El judaísmo no tiene cabida en el cristianismo. No podemos seguir las prácticas judaicas. Hay una realidad que tenemos que confrontar con eso. Yo puedo amar al pueblo de Israel, doy gracias a Dios por ese pueblo en el cual nació Jesús y del cual brotó la salvación, pero si ellos no buscan a Jesucristo, están perdidos. Tenían la promesa de que el Mesías vendría. Cuando vino Jesús, creo fundamentalmente que los judíos sabían que él era el Mesías, pero no era el Mesías como ellos querían. Ese es otro problema. Imagínense, la Biblia dice que venía el Mesías, pero ellos esperaban un Mesías político y no un Mesías espiritual. Ellos esperaban un Mesías que los liberara de la esclavitud en la que estaban viviendo. Entonces, nosotros tenemos que confrontar con eso. Cuando vemos esto y viene Jesús, cambió totalmente el panorama porque ya no trabajó en base a celebraciones. Es más, Jesús se transforma para nosotros en nuestra Pascua. Pablo dice, Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestra primicia. Jesús es nuestro pan de vida. Eran los centros de la fiesta. Jesús es la abundancia de Pentecostés. Todo esto viene a traernos a nosotros la claridad de que Pablo se opuso totalmente a esto porque va en contra de los principios del Evangelio. Así que tenemos que afirmarnos en esto para que nadie nos engañe. No solo con el judaísmo, sino con cualquier otra filosofía o religión que pretenda cambiar las cosas que nos enseñó Jesús. ¿Qué más? ¿Es correcto ser cristianos y guardar las fiestas del pueblo hebreo? Una pregunta un poquito compleja. Hay muchos cristianos que quieren celebrarlo y que viajan a Israel para celebrarlo. Pero déjenme decirles, si no lo celebramos, qué bueno. Es mucho mejor. Y déjenme decir, yo diría, podemos ir a ver, pero no a participar. ¿Por qué razón? Déjenme decirles algo. El problema es que si nosotros nos hacemos a esas festividades, entonces nosotros estamos retrotrayéndonos de la verdadera fe cristiana. Quiero decir algo básico en cuanto a este asunto. Creo que se nos ha enseñado muy mal al respecto del pueblo de Israel. Yo no me opongo al pueblo de Israel y realmente amo a Israel, pero eso no quiere decir que acepte lo que ellos son o lo que ellos piensan. Su religión es una religión totalmente diferente. Y ya no es la religión del Antiguo Testamento. Obviamente, si no tienen templo, ya no hay sacrificios.
Y el Antiguo Testamento fundamentalmente su religión eran los sacrificios. Básicamente se quedó algo de la sinagoga, pero ya lo mezclaron con otras cosas. Entonces el judaísmo ya no es el judaísmo que la Biblia nos cuenta. De todos modos, cuando nosotros miramos de las fiestas, yo creo que nosotros celebramos a Jesús en cada una de esas fiestas. Si viene la Pascua, Jesús es nuestra Pascua. Si viene la Navidad, Jesús es nuestra Navidad. Si viene el Pentecostés, pues el Espíritu Santo es nuestro Señor. Todo esto está ligado a la vida de Jesús y me llama la atención que Jesús hizo sus elementos primarios, todos alrededor de las mismas fiestas, para sustituirlas. Ahora ya no es el cordero que se debe matar y comer, sino Jesús es el cordero pascual que quita el pecado del mundo. Así que esa es la razón por la cual es preferible no guardar esas fiestas. Tal vez usarlas como un medio educativo del pasado, pero no. Podemos vivir ya esas cosas como una norma en nuestra vida. ¿Qué relación hay entre Jesús y el legalismo judaico? Hay una relación de choque. Y la relación de choque es esta. Es que resulta que los judíos, principalmente los fariseos, los sacerdotes, los saduceos y todos ellos, tenían un concepto de un legalismo firme y fijo. Jesús es mucho más abierto. Por ejemplo, Jesús permitió que sus discípulos caminaran el día sábado y viajaran. Es más, que pasaran por campos y comieran del trigo que estaba ahí. Y los judíos lo confrontan con eso. Y la respuesta de Jesús es: mi Padre trabaja y yo también. Y uno se queda pensando, bueno, ¿cuál es el concepto del sábado para Jesús? El concepto para Jesús es: consagremos nuestra vida a Dios. Pero no podemos limitarnos. Por ejemplo, Jesús pone una cosa: si uno de sus ganados se va entre un hoyo, como es sábado, ¿ustedes lo van a dejar ahí que se muera? O si hay alguien enfermo y como es sábado no se puede orar por él. Cuando viene el legalismo, la cosa se vuelve tan rígida que no hay espacio para que lo que Dios quiere hacer suceda. ¿Y se imaginan ustedes que Jesús sana a alguien en el día sábado y por eso lo quieren matar? Esa es una situación complicada. Y por eso es que yo veo la libertad en Cristo es tremendamente, mucho más grande. No tiene comparación con el legalismo. Todo legalismo siempre nos va a llevar a dejar la presencia de Dios por un lado. Ese es el problema. ¿Qué más tenemos? Si Israel heredó los pactos y la ley, ¿por qué no pueden ser salvos? La Biblia dice, Pablo a los romanos lo afirma también, que el que cumple toda la ley podrá ser salvo. Pero el mismo Pablo, citando al salmista, dice: no hay uno solo que haya cumplido la ley. Todos se apartaron del camino. Cada quien tomó por su propio camino. Y eso significa: la salvación nunca va a llegar por la ley. Nadie va a ser salvo por la ley. Podremos estar con el juego de peco, perdono, peco, Dios me perdona, peco, perdón, pero sigo siendo la misma persona y vuelvo a caer en lo mismo. Cuando nosotros miramos lo que Dios hizo, entonces hay algo aquí que la salvación solo viene de Jesús. Recuerda las palabras de Pedro: no hay otro nombre
en el cual nosotros podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y si no hay otro nombre, entonces no hay otro sistema, no hay otra manera de vivir, no hay otras costumbres, no hay otras tradiciones, no hay otras leyes, solo Jesús. Y eso creo que es importante que nosotros lo sepamos, porque aquí hay un choque, y ese choque no solo le causó la muerte a Jesús, sino la persecución a la iglesia. Y finalmente la separación, aunque el plan de Dios era que todo fuera de un solo viaje, por causa de el rechazo a Jesucristo, el cristianismo y el judaísmo ya no pudieron caminar juntos. ¿Qué diferencia hay entre ser hijos de Dios y criaturas de Dios? Esa pregunta está muy actual, porque mucha gente ha decidido llamarle hijos de Dios a todos los seres humanos. Sin embargo, nosotros sabemos que la Biblia no utiliza esos términos. Es más, ya lo enseñamos en uno de los estudios que el Antiguo Testamento casi no toca el tema de hijos en términos de Dios como Padre. Muy pocas veces aparece el nombre Padre en el Antiguo Testamento. Pero Jesús vino a nosotros y nos enseñó que Dios es nuestro Padre. Entonces, aquí hay algo interesante. En Juan capítulo 1 y versículo 12, y me gustaría leérselos, porque ese versículo nos enseña muchas cosas claves. Voy a leer desde el 11, dice, vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Verso 12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué diferencia hay entre una criatura y un hijo de Dios? ¿Un hijo? Básicamente la diferencia es que el hijo es el que cree en Jesucristo y ha abandonado su fe en Jesucristo. De ahí el resto del mundo, incluyendo el judaísmo, son criaturas de Dios. ¿Qué papel juega el amor unos a otros en la vida de la gracia? Muy bien. Es un papel sumamente importante. Creo que no podemos pasar por alto el concepto del amor. Y permítame darle una breve explicación. El ser humano ama por naturaleza de diferentes maneras. Tenemos, por ejemplo, el amor filial o fileos. El amor filial es el amor de amigos. Es un amor que existe entre nosotros y nos amamos como amigos. Igual hay otro amor que es el amor familiar, el amor de padres a hijos y de hijos a padres. Es un amor especial. Pero lo que el hombre no tiene es el amor ágape, el amor de Dios. Fíjense ustedes que el amor, nosotros amamos a los que nos aman. Amamos a nuestros amigos, pero no amamos a los que no son nuestros amigos. Esa es la naturaleza humana. Pero cuando Jesús vino a este mundo, hizo un cambio radical. El amor de Dios vino a nosotros en Jesús. Juan lo repite muchas veces, Dios es amor. Si Dios viene a nosotros, el amor de Dios viene a nuestras vidas. Y entonces aprendemos a amar a los demás y aprendemos a amar y a servir a los que no son amigos tampoco y no son parientes, hasta desconocidos o aún enemigos. Dios nos enseña a amarlos. Por esta razón es que el amor es el corazón del Evangelio. Porque el amor es la esencia por medio de la cual el Espíritu Santo trabaja en nosotros, creando el poder y la gracia para que seamos libres de pecado
y también para que seamos servidores del Señor. Imagínense ustedes que Jesús desde la cruz del Calvario perdona a los que lo están matando. Eso significa el amor de Dios, va más allá de cualquier enemistad. El amor de Dios llega a los extremos de amar como Dios ama. Porque miren ustedes, Dios ama a los ladrones y Dios ama a los perversos, a los criminales. Obviamente no los ama igual que como ama a sus hijos, pero los ama. ¿Por qué razón los ama? Porque los quiere jalar hacia sí. Los ama para hacerlos salvos. Porque su plan era que el hombre se volviera a él desde un principio y le amara. Pero el hombre falló. Pero el amor es la esencia del cristianismo. Si somos cristianos, el amor es la fuente de nuestra vida. Si no amamos, no estamos caminando en la gracia y en la verdad. Entonces, creo que esto es vital. Miremos otra pregunta. Sembrar y cosechar. ¿Se aplica solo a los hijos o a todo el mundo? Como principio, sembrar y cosechar es universal. Y creo que el mero principio en sí funciona con cualquiera que lo haga. Es decir, según yo siembro, así cosecho. Es lógico, si yo tengo un campo y en ese campo solo siembro una cuarta parte, pues coseché poco, porque sembré poco. Pero si siembro todo el campo, cosecho más. El principio es así de sencillo. Si yo bendigo a los demás, Dios me bendice a mí. Si le doy a los demás, Dios me da a mí. Todo es un proceso por medio del cual ese principio se aplica a todos. Pero principalmente tiene que funcionar con los cristianos porque somos llamados a servir, somos llamados a bendecir a los demás, somos llamados a dar. Nuestra vida es más dar que recibir. Es más, Jesús dice en el Evangelio de San Lucas 6:38, dando es como recibimos. Así es. ¿Qué más? ¿Qué significa para nosotros la nueva creación? Gracias. Aquí tenemos otro tema bien interesante. Fíjense ustedes que yo diría que hay dos clases de cristianos. Los que creen en Cristo y los que han nacido de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, creer en Jesucristo es una afirmación intelectual. Dejé de creer en el mundo o de creer en muchas cosas y ahora creo en Jesucristo. Creo que Jesús es verdad. Creo que Dios existe. ¿Cuánta gente en este mundo cree que Dios existe? ¿Cuánta gente en este mundo ha hecho una confesión por Jesucristo pero no vive esa confesión? Yo digo que esto es un planteamiento bien importante porque cuando Dios nos habla a nosotros, nos habla que todos los que están en Cristo son nuevas criaturas, son nueva creación. Pero el problema es que al ser nacidos de nuevo, nosotros necesitamos ya llenar nuestra vida de Cristo. Aquí mismo el apóstol Pablo dice que los que hemos sido bautizados, de Cristo hemos sido llenados. Si nosotros miramos eso, entonces nuestra vida tiene que cambiar. Aparte de todo, déjenme decirles, el bautismo no es simplemente un rito. A veces hablamos de que el bautismo es algo que hay que hacer por obligación. Pero permítanme decir, el bautismo es más que una obligación. Es un morir a nosotros mismos. Me llama fuertemente la atención porque la iglesia primitiva siempre bautizó en agua, en ríos, o en mar, o en lagos. Y siempre sumergió a la gente bajo el agua.
Fíjense que hasta el siglo, más o menos hasta el año 110, el siglo segundo, aparece en la historia a través de un libro que se llama La Didache, la posibilidad de un bautismo que no sea por inmersión. Y es una excepción que se hace con aquellas personas que están moribundas y que no pueden ir a un río y que ya van a morir y quieren pasar por las aguas del bautismo, y entonces en algunos casos les esparcen agua. Un buen ejemplo, yo me recuerdo cuando mi mamá estaba enferma y ya no podía ir a la iglesia. Y estaba aquí en la casa con nosotros y ella quería bautizarse. Y saben, yo no la bauticé por aspersión, sino que arreglamos el baño. La sentamos en una silla y la pusimos bajo la regadera. Y el baño tenía una pequeña artesa de cemento. Y ahí ella recibió el bautismo. ¿Saben? Yo creo que el mensaje del bautismo por el cual se debe sumergir a las personas es porque el bautismo significa que estamos muertos a nosotros mismos. El capítulo 6 de Romanos nos explica bien esto. Pablo dice que cuando somos sumergidos participamos de la muerte de Cristo, pero cuando salimos del agua participamos de su resurrección. Así que todo eso sucede. Déjenme decirles que yo creo que no nos alcanza el tiempo para más preguntas, pero déjenme terminar con esto. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿estamos viviendo bajo la gracia y bajo la guía del Espíritu Santo? Yo quisiera pedirle a usted que se haga la pregunta para sí mismo y se la conteste usted mismo. ¿Yo estoy viviendo por la gracia o soy legalista? No responda inmediatamente, analice su vida. Vea por qué hace las cosas. ¿Va a la iglesia el domingo porque hay que ir? ¿O porque ama tanto a Dios que no puede estar sin Él? ¿Cuál es la respuesta? Podemos hacer muchas cosas por ley o por gracia. Solo quiero confrontar eso. Usted ha sido llamado a vivir por gracia. Dejemos atrás todo el legalismo, volvámonos amigos de Dios y caminemos con Él todos los días de nuestra vida. Padre, gracias infinitas por lo que estás haciendo con nosotros. Gracias infinitas porque a través de tu palabra nosotros aprendemos los elementos fundamentales que nos ayudan a caminar contigo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que tú hagas una obra perfecta en cada uno de los que estamos viendo este programa. Gracias porque tú diriges nuestra vida. Y si no lo estás haciendo, Señor, queremos entregarte nuestro corazón y nuestra vida. Por favor, cámbianos, transfórmanos y haznos nueva criatura. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.